es la actividad que se debe realizar, ¿no? Antes de morir, escuchar acerca de las glorias de Dios. Entonces, bueno, vamos a continuar con los versos que tocan hoy, que es del 25 al 30, pero antes vamos a recitar la invocación. Si la saben, pues pueden seguirme desde sus casas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Yananjana Shalakaya Shakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo he nacido en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me está abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Tinamne. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medhashi Prabhupada Pramudaya Dushta Siddhanta Nashine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando, todos y todas. Entonces, no sé si a alguien le gustaría empezar a leer el verso 25. Si no, pues podría leerlo yo. Sí, yo lo puedo leer. Perfecto, muchas gracias. Texto 25. En ese momento apareció el poderoso hijo de Vyasadeva, quien viajaba por la tierra desinteresado y satisfecho consigo mismo. Él no presentaba ninguna señal de pertenecer a ninguna orden social o condición de la vida. Él estaba rodeado de mujeres y niños y vestía como si los demás lo hubieran desdeñado. Muchas gracias, Gina. Entonces, para la clase de hoy, como ya estamos terminando el capítulo, me gustaría ahorita hacer los highlights, los puntos importantes de cada verso, para después hacer un resumen del primer canto, ¿vale? Que no sé si, bueno, las que les toquen las siguientes clases, cuando terminen el canto, lo van a hacer. Entonces me gustaría así como hacer un resumen hasta este punto. Pero antes, pues vamos a ver los puntos importantes de cada verso, ¿no? Entonces, en este primer verso, el verso 25, lo primero que notamos es como todo es un arreglo de la providencia, como se dice, ¿no? Todo es un arreglo de Krishna. En el sentido de que Maharaj Parikshit, justo cuando terminó de hacer las preguntas en el texto 24, que les dijo, por favor, deliberen, háblenme del inmaculado deber. Justo él termina, y en el verso 25 dice que en ese momento, o sea, justo en ese momento en que Maharaj Parikshit terminó de hacer esa pregunta, terminó de hacer esas preguntas, aparece el poderoso hijo de Vyasadeva, que es Sukadeva Goswami. Entonces, realmente podemos percatarnos de que en realidad pues todo esto está siendo un arreglo trascendental para que nos podamos beneficiar todos del Srimad Bhagavatam, porque Krishna quería que el Srimad Bhagavatam se recitara, quería que se escribiera y quería que nos beneficiáramos todos, ¿no? De la misma manera en que Krishna hizo el arreglo con Arjuna para recitar el Bhagavad Gita y que nos beneficiáramos del Bhagavad Gita. De esta misma manera, ahora Krishna está haciendo el arreglo con Sukadeva Goswami y con Maharaj Parikshit para que hablen el Srimad Bhagavatam y podamos beneficiarnos, ¿no? de su conocimiento trascendental. Entonces,
dos cualidades muy importantes que se presentan de Sukadeva Goswami, que se dicen en este verso, es el hecho de que él estaba desinteresado. Eh, Viajaba por la tierra desinteresado, lo que dice específicamente el verso, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo realmente Sukadeva Goswami pues ya era un alma autorrealizada de nacimiento. O sea, él viajaba por el mundo sin tener interés absolutamente en nada, ¿no? Y esto es contrastante, obviamente, con la realidad que vivimos la mayoría de personas, que generalmente vamos por el mundo, tratando con mucho esfuerzo de satisfacer nuestros intereses, ¿no? De yo quiero esto, yo quiero aquello, me interesa esto, me interesa aquello, ¿no? Sin embargo, Sukadeva Goswami, él estaba completamente desinteresado, no había nada en este mundo que pudiera llamarle su atención, ¿no? Y esto se debe a que él estaba completamente satisfecho consigo mismo, que ese es el podemos decirlo, el objetivo, uno de los objetivos principales del trascendentalista, ¿no? Del devoto, del bhakta, que es aprender a estar satisfecho consigo mismo. Cuando uno está en ese estado de conciencia en el que uno está satisfecho consigo mismo, pues realmente ya no existe nada que pueda perturbarnos, logramos erradicar la aflicción, el conflicto que conlleva este mundo material y podemos realmente situarnos en el ser, ¿no? Situarnos en el alma para poder vincularnos con el Señor Supremo. Entonces, estas dos cualidades básicamente son las dos cualidades de un Paramahamsa, que Paramahamsa significa un devoto de la más alta categoría devocional, debido a, pues, a su fuerte avance espiritual, ¿no? Entonces también continúa, ¿no? De que él no pertenecía o no presentaba ninguna señal de pertenecer a ninguna orden social o condición de vida. Esto se debe, bueno, en la cultura védica era muy marcado si eras un brahmana, si eras un kshatriya, si eras un vaishya, si eras un shudra, y había marcas o señales específicas, ¿no? Que hacían notar la orden social a la que pertenecías. Sin embargo, Sukadeva Goswami no pertenecía a ninguna, ni siquiera a la brahmínica, que es la que técnicamente le correspondía. Él ni a esa orden social estaba pegado, ¿no? Él estaba más bien completamente apegado al servicio devocional, desinteresado a la suprema personalidad de Dios. O sea, a tal grado que incluso trascendió por completo las órdenes sociales y las condiciones de vida, ¿no? Él estaba tan desinteresado por el mundo que estaba siendo seguido y rodeado por mujeres y niños, ¿no? Que lo veían como alguien muy atractivo, que debido a su potencia espiritual se sentían atraídos hacia él, ¿no? Entonces, y ya por último, pues vestía como si lo hubieran desdeñado, ¿no? O sea, vestía como si no le importara nada, ¿no? Entonces, alguien que me ayude a leer, por favor, el texto 26. Este hijo de Vyasadeva tenía tan solo 16 años de edad. Él tenía delicadamente formadas las piernas, las manos, los muslos, los brazos, los hombros, la frente y las demás partes del cuerpo. Sus ojos eran amplios y hermosos y tenían la nariz y las orejas muy levantadas. Él tenía una cara muy atractiva y un cuello bien formado y tan hermoso como una caracola. Haribol. Muchas semanas. Entonces aquí ya se empiezan a dar su descripción física, ¿no? Y esa es también una de las razones por la que los niños y las mujeres, como se menciona en el verso anterior, lo venían siguiendo, porque pues lo consideraban muy atractivo. O sea, todas sus cualidades físicas eran sumamente atractivas. Entonces, también Srila Prabhupada menciona en su significado que se empiezan a dar estas descripciones, ya que en la cultura védica sí se da una fisionomía específica, con detalles específicos que presentan las grandes almas.
o sea, cuando nace una gran alma, generalmente tiene cualidades auspiciosas, ¿no? Entonces, todas estas cualidades que se están mencionando aquí se basan en esa fisionomía y Sukadeva Goswami pues las cumplía, ¿no? Y además de que también era muy hermoso, ¿no? También se dice que la belleza es una cualidad de las grandes almas, ¿no? Entonces, obviamente Chaitanya Mahaprabhu, todos sus asociados, siempre se describe que eran muy, muy hermosos, ya que en el mundo espiritual pues hay muchísima belleza. Esto es a veces curioso de que se cree que la espiritualidad es como rechazar la belleza de este mundo material. Sin embargo, a fin de cuentas, la belleza de este mundo material viene de la belleza original del mundo espiritual. Yo personalmente a veces cuando contemplo cosas bellas como un amanecer muy bello, un pasaje muy bello, o inclusive personas con cualidades de belleza, y naturalmente pues uno se siente atraído, ¿no?, a la belleza de este mundo. Entonces yo lo que me planteo es de que si esta es la belleza que me atrae en este mundo, o sea, imagínense cómo debe ser la infinita belleza en el mundo espiritual, cómo debe ser la infinita belleza del Señor Krishna, ¿no?, que es la fuente de toda la belleza, ¿no? Si un amanecer nos parece muy hermoso, ¿no? Que inclusive aquí en el Srimad Bhagavatam se dice que los amaneceres y los atardeceres son el traje de gala de Krishna, ¿no? Es su traje que se pone para lucir muy elegante, ¿no? Sin embargo, todo esto son analogías simplemente para darnos a entender que en realidad toda la belleza que podemos llegar a contemplar en este mundo es simplemente manifestación una muy pequeña manifestación de las cualidades de Krishna. Entonces, bueno, de hecho, varios de los siguientes versos van a ir describiendo esto. Alguien que me ayude, por favor, con el texto 27. Si no hay alguien, igual puedo leerlo yo, no se preocupen. Yo lo puedo leer si quieres. Dice, gracias. Él tenía la clavícula carnosa, el pecho amplio y grueso, el ombligo profundo y el abdomen bellamente delineado. Tenía largos brazos y su cabello rizado le caía sobre su hermosa cara. Él estaba desnudo y el color de su cuerpo reflejaba el del Señor Krishna. Muchas gracias, Alexa. Entonces, pues bueno, se siguen describiendo, ¿no? Cualidades. Algo muy curioso es que a lo largo del Bhagavatam hay personalidades muy específicas, como, bueno, Sukadeva Goswami es una de ellas, Uddhava, que tienen el color del Señor Krishna. Una especulación muy personal, y si es especulación, no sé si sea 100% cierto. O sea, de que en la época de Krishna, hace 5000 años, había, o sea, como un tipo de ser humano que tenía ese color. Porque de hecho hay varias personas, inclusive hay un pasatiempo en el 10º canto, que es donde se cuentan los pasatiempos de Krishna, que esperamos con algún día llegar con este grupo hasta el 10º canto. Había incluso un farsante, se le llamaba, ¿no? Que tenía el color del Señor Krishna y que fingía ser Narayan, ser la suprema personalidad de Dios, ¿no? Y que decía que Krishna era un farsante. Entonces, bueno, obviamente Krishna lo enfrenta en batalla y demuestra que realmente pues, es un farsante, ¿no? Dicen que incluso se ponía brazos falsos, ¿no? Para tener 4 brazos y cosas así. Es bien chistoso. No recuerdo el nombre del farsante. Pero sí tenía el color oscuro, azulado de Krishna, ¿no? Entonces, yo siempre que leo, sí que hay personalidades que tienen este color azulado de Krishna. Primero, es un color súper especial, ¿no? No era de que algo común, sin embargo, sí había como una especie, un tipo de ser humano que tiene este color del Señor Krishna, ¿no? Y esto más que nada
Lo comento porque, o sea, si nos remontamos hace 5,000 años y viviéramos en esa época y viéramos, o sea, y si no existieran personas azules y viéramos una persona azul, sería así como algo súper sorprendente, ¿no? Sin embargo, a lo largo del Bhagavatam y en la historia de Krishna, nos damos cuenta que a las personas no les sorprende que Krishna sea azul. Entonces, el hecho de que no les sorprenda significa que era algo que se podía ver en aquella época, ¿no? Que tal vez no era común, pero que era una experiencia que, que era, digamos, frecuente en aquella época, ¿no? De poder ver una persona azul. Obviamente, el azul de Krishna es un azul único y hermosísimo. Bueno, como lo narran las escrituras, ¿no? Sin embargo, sí es un detalle que se me hace más curioso. Y bueno, y Sukadeva Goswami pues también reflejaba ese color azul y más para asentarlo con lo que dice en este verso, ¿no? Era un azul negruzco, ¿no? Que es justamente lo que dice en el siguiente verso. ¿Hay alguien que me ayude con el siguiente verso? O si gustan lo leo yo. Ok, lo puedo leer yo. Él era negruzco y era muy hermoso a causa de su juventud. Debido al encanto de su cuerpo y a sus atractivas sonrisas, le resultaba agradable a las mujeres. Aunque él trataba de encubrir sus glorias naturales, los grandes sabios allí presentes eran todos expertos en el arte de la fisionomía, por lo cual lo honraron levantándose de sus asientos. Entonces, pues algo que se me pasó, bueno, aquí dice que era muy hermoso a causa de su juventud, y también acá en el verso 26, pues dice que tenía solamente 16 años. O sea, Sukadeva Goswami cuando recitó el Srimad Bhagavatam, pues era un joven de 16 años, ¿no? Que más adelante en el segundo canto, al inicio del segundo canto van a contar un poco su historia. Entonces, probablemente es como una cualidad más, ¿no? Que denota que Sukadeva Goswami pues, no era una persona ordinaria. O sea, una persona ordinaria a los 16 años no, además de las cualidades trascendentales que muestra Sukadeva Goswami, pues no tiene esa claridad filosófica, ¿no? Ni trascendental, ni realización espiritual que Sukadeva Goswami mostró a lo largo de todo el Srimad Bhagavatam. Entonces, bueno, aquí ya denota que pues todos los sabios que estaban ahí presentes se levantaron para honrarlo, ¿no? Algo muy importante, que la asamblea estaba llena de grandes sabios. Creo que es en el verso anterior, el significado. Bueno, ahí estaba Narada Muni, incluso estaba Vyasadeva, que era su propio padre. Estaba Parashuram, que era así, como Parashuram es un sabio rey que ha vivido por muchos miles de años aquí en el planeta Tierra. Y muchas grandes personalidades, ¿no? Y sin embargo, todos le ofrecieron respeto, ¿no? Y Prabhupada dice en su significado que, por ejemplo, tanto Vyasadeva como Narada y Parashuram, los tres, son encarnaciones empoderadas de Dios. O sea, son en sánscrito se les conoce como Shakti Avesha Avatar, que son almas espirituales que descienden directamente del mundo espiritual, empoderados por Krishna para cumplir una misión específica. Entonces, por ejemplo, Vyasadeva, su misión pues es escribir las escrituras, ¿no? Narada Muni pues es viajar por todo el universo predicando las glorias de Krishna. Y Parashuram, su labor por la que vino era limpiar la faz de la tierra de gobernantes corruptos. Entonces los tres eran encarnaciones empoderadas de Dios, ¿no? Y todos le prestaron respeto a Sukadeva Goswami. Entonces lo que explica Prabhupada es de que realmente la posición del devoto puro, del Paramahamsa, de este devoto tan excelso como Sukadeva Goswami, es tan excelsa que es incluso respetada
por por estas grandes personalidades, por estas incluso encarnaciones de Dios que estaban en la asamblea, ¿no? Y que todos estaban dispuestos a ofrecer respetos y escuchar a Sukadeva Goswami, ¿no? Y es curioso porque Vyasadeva, él mismo escribió el Bhagavatam. Recordemos al inicio del Srimad Bhagavatam, lo que vimos en los primeros capítulos, Vyasadeva escribe el Bhagavatam por recomendación de Narada. Entonces, tanto Narada como Vyasadeva están ahí sentados para escuchar el Bhagavatam. ¿Por qué? Porque está a punto de ser recitado por un gran devoto, que es Sukadeva Goswami. Entonces, todos no quieren perderse esa oportunidad de poder escuchar el Srimad Bhagavatam. Entonces, también algo así como práctico que a mí me gusta resaltar o entender de esta demostración de respeto es de que realmente el avance espiritual de estas grandes almas está llena de humildad, ¿no? Porque para ellos lo que más les importa es escuchar que se reciten los pasatiempos del Señor Supremo, las actividades, la filosofía. Están siempre sedientos, dice el Srimad Bhagavatam, de escuchar acerca de las glorias, actividades y pasatiempos del Señor Supremo, ¿no? Entonces, a veces puede llegar a pasar cuando uno empieza, digamos, a pasar un tiempo en conciencia de Krishna, y a veces por, digamos, pues sí, por falta de humildad, que decirlo de otra manera, pero por no tener esa realización, a veces uno cree que uno no puede aprender de las personas nuevas, o cuando alguien imparte una clase, así como da una clase del primer canto del Bhagavatam, y alguien dice, no, pues yo ya me leí el primer canto, ¿no? Para que me conecto a una clase, ¿no? Sin embargo, al contrario, ¿no? Mientras uno más estudia el Srimad Bhagavatam, más ansioso debería estar de escucharlo, ¿no? Si uno al estudiar el Bhagavatam, en lugar de generar ese deseo por cada vez querer escucharlo más, uno genera un sentimiento de vanidad, de que es algo que yo ya sé, eso nos impide realmente podernos sumergir en el néctar del Srimad Bhagavatam, ¿no? Entonces, siempre es muy importante como cultivar y romper esa barrera. Y a fin de cuentas aplica, ¿no? En cualquier ámbito de conocimiento. Si uno cree que ya sabe algo, generalmente no le presta atención a aprender más de ese algo, ¿no? Y al contrario, ¿no? Uno debe siempre mantener como una cualidad de curiosidad, de querer ser inquisitivo, de estar aprendiendo, ¿no? Entonces es muy bonito este ejemplo pues que dan Vyasadeva, Narada y Parashuram. O sea, imagínense, Narada fue el que le recomendó a Vyasadeva que escribiera el Bhagavatam. Vyasadeva lo escribe, él se lo enseña a su hijo, y cuando su hijo va a enseñarlo, Vyasadeva se siente a escucharlo. Entonces es muy bonito, ¿no? Porque Vyasadeva no es de que dijo, pues yo se lo enseñé, ¿no? Yo para qué me siento a escucharlo, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, podemos ver el contraste al inicio, cuando Sutta Goswami empieza a recitar el Bhagavatam, los sabios dicen o explican que él es el más cualificado para recitarlo. Entonces, por eso le piden que se siente, ¿no? en el asiento, en el asana, se le llama especial, para poder recitar el Srimad Bhagavatam, ¿no? Y se dicen todas las cualidades y cómo es el más excelso entre todos los sabios presentes, ¿no? Entonces, en este momento, cuando Sutta Goswami llega al punto a este punto de la narración, que ahora Sukadeva Goswami va a recitar el Srimad Bhagavatam, fácilmente se puede decir de que no, pues Vyasadeva fue el que le escribió, ¿no? Entonces él está más cualificado. Narada Muni es el maestro espiritual de Vyasadeva, entonces él está más cualificado, ¿no? Parashuram es una encarnación de Dios, él está más cualificado, ¿no?
Sin embargo, todos ellos se sientan a escuchar el Bhagavatam de Sukadeva Goswami. Entonces esto nos puede dar dos conclusiones, ¿no? Primero, que tanto Vyasadev, Narada y Parashuram aceptan que Sukadeva Goswami está más cualificado que ellos para recitar el Srimad Bhagavatam. O dos, simplemente debido a su avance espiritual, pues tienen muchísima humildad y ellos prefieren sentarse a escuchar el néctar del Srimad Bhagavatam, ¿no? Entonces, también inclusive esto si lo vemos de una manera práctica, digamos que tú sabes una historia, ¿no? Y que has contado, digamos que cuentas esta historia a alguien y después ese alguien te narra esa historia a ti, ¿no? Entonces es como muy satisfactorio escuchar cómo esa persona te narra esa historia que tú le enseñaste, ¿no? Entonces también esa puede ser la otra perspectiva. Entonces, realmente, o sea, el Srimad Bhagavatam en cada uno de todo lo que está aconteciendo nos está llenando de instrucciones trascendentales, ¿no? De ver cómo es todo ese relacionamiento que tienen las grandes almas, ¿no? Entonces, cómo trasciende toda esa concepción de orgullo, de ego, de vanidad, ¿no? Y que el fin más importante, pues es escuchar hablar de la suprema personalidad de Dios. Entonces, ¿alguien me quiere ayudar con el verso 29? Sí, Maharaj Parishi, a quien también se conoce como Vishnurata, aquel a quien Vishnu siempre protege, postró su cabeza para recibir al huésped principal, Sukadeva Goswami. En ese momento, todos los niños y mujeres ignorantes dejaron de seguir a Srila Sukadeva, recibiendo el respeto de todos. Sukadeva Goswami tomó su excelso asiento. Muchas gracias, Prabhu. Entonces, pues como ven, aquí hubo dos actitudes diferentes, ¿no? Están todos los sabios, o sea, para honrarlo, se pusieron de pie, ¿no? Sin embargo, Maharaj Parikshit, como lo iba a aceptar como su maestro espiritual, él sí se postró. Él sí puso su cabeza, postró su cabeza en el piso para recibirlo, ¿no? Al huésped principal. Esto a veces acá en Occidente, el hecho de prestar reverencias se puede tener como una connotación a veces inclusive negativa, ¿no? Así de demasiada humildad, ¿no? Así de no se presta reverencias, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva védica, el acto de reverencia es un acto de gran humildad, de mucha, mucha humildad. Ya que a fin de cuentas, la cabeza pues, es el punto más alto de nuestro cuerpo, es el punto donde está nuestro cerebro, donde analógicamente pues, almacenamos nuestra inteligencia. Entonces, el hecho de postrar la cabeza realmente es un acto de muchísima humildad, ¿no? de una entrega completa. Entonces, y también es un simbolismo de que entregas tu inteligencia, ¿no? O que te entregas con inteligencia, ¿no? Entonces, por eso es algo como muy, muy común en la cultura védica, en la cultura Vaishnava, de realmente postrar reverencias, ¿no? De inclinar nuestra cabeza. Entonces, en la cultura occidental, más que nada en la cultura judeocristiana, sí es más común simplemente agachar la cabeza, ¿no? O sea, cuando se va a la iglesia o así, se agacha la cabeza, ¿no? En señal de respeto, que analógicamente se puede decir que es más o menos lo mismo de rendir, prestar humildad. Sin embargo, el acto físico de completamente inclinarte, pues sí es como una entrega total, ¿no? Te entregas con todo el cuerpo. Entonces,
Bueno, dice que en ese momento pues ya se alejaron todos los niños y las mujeres que lo estaban rodeando porque pues ya se dieron cuenta, o sea, Prabhupada dice en el significado pues de que las mujeres y los niños eran ignorantes en el sentido de que no habían reconocido la excelsa personalidad que era Sukadeva Goswami, ¿no? Ellos simplemente lo estaban siguiendo por su atractivo físico. Entonces, cuando se percataron de que todo el mundo le estaba prestando respetos, se asustaron un poco de que a lo mejor pudieron haber cometido una ofensa o estaban cometiendo algún error y por eso decidieron alejarse, ¿no? Ya de esta manera, pues Sukadeva Goswami toma su excelso asiento, ¿no? Entonces, ya por último, vamos a leer el verso 30. ¿Alguien gusta leerlo? ¿O lo leo? Si no hay nadie. Bueno, pero por favor. Sukadeva Goswami fue entonces rodeado por santos, sabios y semidioses, tal como la luna la rodean las estrellas, los planetas y otros cuerpos celestes. Su presencia era espléndida y a todos los respetaba. Muchas gracias. Entonces, ya aquí inclusive vemos que no solamente había santos, sabios, sino que incluso había semidioses. O sea, los administradores del universo, los que se encargan de que este universo funcione de manera correcta, descendieron aquí al planeta Tierra y se sentaron en la asamblea para escuchar el Srimad Bhagavatam. O sea, realmente que se recite el Srimad Bhagavatam no es algo ordinario. O sea, y menos de una excelsa personalidad como Sukadeva Goswami. Entonces, todos los diferentes sabios, semidioses, santos, todos estaban reunidos ahí para escuchar el Srimad Bhagavatam. Entonces, y también algo que termina diciendo este verso muy importante, y lo que justamente mencionamos, todos lo respetaban, ¿no? O sea, no es de que alguien fue así como que dijo, no, a ver, yo no estoy de acuerdo con que Sukadeva Goswami recite, ¿no? Yo quiero que Vyasadeva, no, o sea, todos realmente respetaban la excelsa posición de Sukadeva Goswami. Entonces, bueno, hasta aquí los versos. Ahora, para que no se pierdan las clases de mañana y de pasado, ya nomás quedan, son hasta el 40, al 40 exactamente, quedan 10 versos para terminar este primer canto del Srimad Bhagavatam. Es un gran esfuerzo de todo el equipo. Muchas felicidades a todo el equipo de Krishna West México. Es un gusto poder haber formado parte de este estudio hasta el primer canto. Esperamos ahora seguir evolucionando al segundo, tercer canto. Tenemos 11 cantos por delante todavía. Entonces hay mucho conocimiento, muchas enseñanzas y como acostumbramos a decir, es mucho néctar trascendental. Entonces, como les comenté desde el inicio, me gustaría hacer un resumen. Entonces, para eso, nos vamos a ir tal cual al primer canto, para que vayamos viendo todo lo que hemos visto. Si alguno estuvo desde el inicio, por ejemplo, como Alaksha estuvo desde el inicio, Manamohan me parece que también estuvo desde el inicio, Srivas obviamente estuvo desde el inicio, Manjari, hubo varios que estuvieron desde el inicio, la doctora Radhika también siempre nos ha acompañado. Entonces, si alguno de los demás que nos están acompañando, que se fueron sumando, no estuvieron desde el inicio, para que podamos seguir continuando, valga la redundancia, voy a hacer un pequeño resumen aquí con capítulo a capítulo, ¿no? Entonces, y todos también para recordar, ¿no? Para hacer como una remembranza de todo lo que hemos visto y podamos continuar, ¿no? Con los últimos versos y subsecuentemente el segundo canto. Entonces, bueno, en el capítulo 1 vimos las preguntas de los sabios. Aquí básicamente es la invocación. Comienza hablando Vyasadeva y Vyasadeva comienza la narración desde Sutta Goswami, ¿vale? Entonces, Vyasadeva Vyasadeva escribe el Bhagavatam, se lo da a Sukadeva Goswami
En la asamblea que está Sukadeva Goswami está Sutta Goswami. Sutta Goswami lo aprende de Sukadeva y después Sutta Goswami se lo enseña a los sabios de Naimisaranya. Y es en ese punto en el que Vyasadeva recopila toda esa sucesión discipular que fue puliendo las enseñanzas del Srimad Bhagavatam. Entonces los sabios de Naimisaranya, ellos habían estado haciendo sacrificios por 1000 años. Entonces, ellos estaban haciendo sacrificios de fuego, se les llama Agnihotras, en los cuales tienen mucha potencia espiritual, y el objetivo de estos Agnihotras era, digamos, aligerar la carga de Kali Yuga. Entonces, bueno, terminando de hacer estos sacrificios, querían escuchar el Srimad Bhagavatam. Entonces ahí es donde Sutta Goswami, en este primer verso se le describe como que es el más cualificado, es el que lo aprendió directamente de Sukadeva Goswami. Entonces se le pide que recite el Srimad Bhagavatam. Todo esto ocurre en el primer capítulo, ¿no? En el capítulo 2, Sutta Goswami establece el punto principal del Srimad Bhagavatam para que no se malentienda, no se transgiverse, no se, digamos, pues sí, básicamente se malentienda el objetivo del Srimad Bhagavatam, ¿no? Que básicamente es divinidad y servicio divino. O sea que es básicamente Dios y cómo nos conectamos con Dios a través del servicio devocional. Entonces, una vez que define esto, dice, ok, entonces, pero ¿quién es Dios, no? O sea, Dios no es simplemente un aspecto impersonal, una energía. Entonces, en el capítulo 3 establece como Krishna es la suprema personalidad de Dios, pero esto no significa que sea un aspecto cerrado de Dios, ¿no? Sino que Dios tiene innumerables encarnaciones. Y este capítulo establece la teología básica del Vaishnavismo, que es el monoteísmo polifórmico. Entender que Dios es únicamente uno, pero que tiene infinidad de encarnaciones, de formas y de manifestaciones. Sin embargo, Krishna es la fuente de todas estas encarnaciones. Ya después, Sutta Goswami empieza a narrar por qué Vyasadeva escribe el Srimad Bhagavatam. Entonces, comienza con el capítulo 4, que es la aparición de Narada Muni, ¿vale? Que es Vyasadeva estaba deprimido, había recopilado todos los Vedas, los Puranas, los Upanishads, y no se sentía satisfecho con lo que había hecho. Entonces, Narada, que es el maestro espiritual de Vyasadeva, aparece para iluminar y guiar a Vyasadeva y le dice que había escrito todo, pero no había escrito lo esencial, ¿no? Que era Krishna, ¿no? La suprema personalidad de Dios y el servicio devocional, el Bhakti. Entonces, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, pues Narada instruye a Vyasadeva a que escriba el Srimad Bhagavatam. Entonces ya en el capítulo 6 continúa esta conversación entre Narada y Vyasadeva, porque Narada pues está instruyendo a Vyasadeva, está instruyendo a su discípulo y empiezan a narrar la historia de Maharaj Parikshit, ¿vale? Que básicamente comienza con el castigo del hijo de Drona, que es en este momento donde se empieza a narrar las primeras intervenciones de Krishna en el Srimad Bhagavatam, porque recuerden que a fin de cuentas el objetivo del Srimad Bhagavatam es hablar acerca de la suprema personalidad de Dios. Entonces ya en este punto se empieza a introducir tal cual la historia de Krishna y comienza con el final de la batalla de Kurukshetra, que es la batalla entre los Kurus y los Pándavas, donde se recita el Bhagavad Gita, que toda esta historia se recita en el Mahabharata. En el Srimad Bhagavatam, Vyasadeva no detalla el Mahabharata porque ya lo había escrito y presupone que, o sea, al escribir el Bhagavatam, presupone que ya leíste el Mahabharata. Entonces, por eso no da detalles y comienza con el final del Mahabharata,
que es cuando el hijo de Drona, Ashwatthama, mata a los hijos de los Pándavas, que eran unos niños de 15 años, y los mata mientras dormían, ¿no? Ni siquiera fue una batalla justa, ¿no? Entonces, en el capítulo 7 se escribe esto y cómo se castiga al hijo de Drona por esta actividad tan atroz. Ya en el capítulo 8 habla sobre cómo el relacionamiento entre Krishna y los Pándavas y las oraciones de la reina Kunti, ¿no? Que Krishna ya estaba por partir a su reino, que era Dwarka, y estaba en el reino de los Pándavas, que era Hastinapur. Entonces Krishna va a partir. Entonces la reina Kunti le empieza a hacer oraciones muy, muy hermosas, muy, muy, muy hermosas. Y después Uttara, que es la mamá de Maharaj Parikshit, le corre hacia Krishna justo antes de que parta y le pide que proteja a su hijo, porque pues otra vez el hijo de Drona, que lo castigaron y no aprendió, quería matar el último descendiente de los Pándavas para dejar sin descendientes a los Pándavas, y le lanzó un arma, ¿no? Para matar al bebé, y a Krishna pues salva a ese bebé, que es Maharaj Parikshit. Entonces, como ven, todo esto lo están haciendo, el Bhagavatam, Vyasa de Visuddha Goswami, lo están haciendo para poner en contexto cómo termina el Mahabharata y cómo ese final del Mahabharata pues es como Maharaj Parikshit se nombra rey y queda como rey, ¿no? Entonces están poniendo el contexto completo, ¿no? Entonces ya en el capítulo 9 hablan sobre la muerte de Bhishmadev, que es uno de los Mahayans en el universo, que Mahayan significa como autoridades espirituales en todo el universo. Entonces Maharaj Yudhishthir, que estaba muy acongojado porque no quería reinar, debido a que pues toda la guerra, Maharaj Yudhishthir era muy correcto, se sentía muy culpable. Entonces con Krishna lo lleva a que Bhishmadev, que es su abuelo, lo instruya, ¿no? Entonces ya Bhishmadev instruye a Maharaj Yudhishthir, y como Bhishmadev obviamente era un gran devoto del Señor Krishna, lo único que quería pues era morir en presencia de Krishna. Entonces, todo ese arreglo que hizo el Señor Krishna para que Maharaj Yudhishthir se sintiera culpable y fueran con Bhishmadev, fue también para que Bhishmadev, para poder satisfacer el deseo de Bhishmadev de poder morir en presencia de Krishna, ¿no? Que era el gran deseo de Bhishmadev. Entonces, por eso el capítulo 9 es la muerte de Bhishmadev en presencia del Señor Krishna. Ya el capítulo 10 describe la partida del Señor Krishna para Dwarka, como parte de Hastinapur, y después el capítulo 11 su entrada a Dwarka, que es que explica cómo se recibe al Señor Krishna en Dwarka y cómo es una llegada maravillosa del Señor Supremo. Ya después de esto se describe el nacimiento del emperador Parikshit, y como cuando, o sea, él al nacer pues buscaba a Krishna, ¿no? Porque como lo salvó desde el vientre, lo vio en el vientre de su madre, y vio a la figura de Krishna, la cara de Krishna, que era tan hermosa, desde bebé, desde niño, buscaba, ¿no? Esa hermosa cara de Krishna en todas partes, ¿no? Entonces por eso le pusieron Parikshit el examinador, ¿no? Porque examinaba a todas las personas. Ya después de esto, pues Dhritarashtra se va del hogar, porque recuerden que Vidura va y le predica, le explica que no puede quedarse ya en el hogar, ¿no? Que él ya es muy anciano, muy viejo, y que sigue apegado a los placeres del palacio, ¿no? Que él tiene que renunciar a los placeres del palacio, ¿no? Ya no tiene hijos, ya perdió todo, y que él tiene que ya dedicarse a la autorrealización, ¿no? Que no puede seguir apegado al palacio. Después de esto, ¿no? En el capítulo 14 nos describieron la desaparición del Señor Krishna, y esto es muy triste porque comienza en el Bhagavatam con la partida de Krishna, aquí en el primer canto, y esto es muy importante porque demuestra que los Pándavas lo único que les importaba es que Krishna estaba en el planeta, porque cuando Krishna se va del planeta, en el capítulo 15 nos explican cómo los Pándavas se retiran, ¿no? Recuerdan cuando Arjuna regresa, porque Maharaj Yudhishthira empieza a ver muchos signos inauspiciosos, y Arjuna regresa,
y Maharaj Yudhishthira le empieza a hacer esas preguntas, ¿no? ¿Qué te ha ocurrido, ¿no? Te vencieron injustamente, y así, ¿no? Y al final le dice, ¿no? ¿O será que tu amigo, ¿no? El señor Krishna ya ha partido de este planeta, ¿no? Porque Arjuna venía con una cara de devastación. Entonces Arjuna pues le dice que sí, que ya partió Krishna del planeta Tierra. Entonces Maharaj Yudhishthira dice que si Krishna ya partió, es el momento en que ellos también partan, ¿no? Entonces allá en el capítulo 16 pues explican cómo Maharaj Parikshit es el primer rey de Kali, porque obviamente al partir Krishna comienza Kali Yuga. Entonces Maharaj Parikshit es el primer rey que reina durante esta era de Kali, y en el capítulo 16 se describe cómo Maharaj Parikshit recibe la era de Kali, como después en el capítulo 17 se encuentra a la personalidad de Kali, un Shudra, una personalidad baja, disfrazada de rey, como si fuera un gobernante, maltratando una vaca y un toro, ¿no? Que eran las personificaciones tanto de la tierra como de la religión. Entonces Maharaj Parikshit castiga, o pensaba castigar, pero Kali pues le pide piedad, y Maharaj Parikshit, al ser bondadoso, él da misericordia, ¿no? Y hablamos mucho de esto de la justicia, ¿no? Cuando estamos en estos versos del castigo y la recompensa de Kali. Y en el capítulo 18, pues vimos cómo por arreglo de la providencia, para que se pudiera recitar el Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit le ganan sus impulsos de sed y de hambre, y debido a estos impulsos ofende a un brahmana, y el niño, el hijo de este brahmana, se ofende más que Maharaj Parikshit y más que el brahmana, y maldice a Maharaj Parikshit a que muera en 7 días, mordido por una serpiente, ¿no? Y esto, a pesar, se explica que Maharaj Parikshit pues tenía la potencia para contrarrestar estas maldiciones. Maharaj Parikshit, al contrario, lo vio como un arreglo del Señor Krishna, como un arreglo trascendental para poder por fin renunciar al reino y dedicarse por completo a la autorrealización, ¿no? Al servicio devocional. Y esto ya nos lleva al capítulo 19, donde pues hasta este punto Maharaj Parikshit llegó a la riviera del Ganges, había muchos sabios ahí, empezó a hacerles preguntas, pero nadie sabía responderle de manera correcta. Entonces, justo cuando terminó sus preguntas, llegó Sukadeva Goswami, que es el que nos va a empezar a recitar este glorioso pasatiempo del Srimad Bhagavatam. Entonces, en realidad, si lo miramos en retrospectiva, todo este primer canto es como la introducción al Srimad Bhagavatam, porque ya en el segundo canto es donde Sukadeva Goswami nos va a empezar a recitar el Srimad Bhagavatam, aunque técnicamente hablando, desde el inicio que está hablando Sutta Goswami, ya lo consideramos el Srimad Bhagavatam. Sin embargo, si lo analizamos de manera literaria, pues si es todo este primer canto, es en realidad la introducción para pues todos los 11 cantos que restan. Entonces, bueno, espero trate de condensar todas las ideas capítulo por capítulo. Nos quedan 5 minutitos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario, aportación que le gustaría comentar. Yo tengo una duda. ¿En cuánto tiempo se habló el Bhagavatam? O sea, ¿cuánto tiempo? En los 7 días que tenía Maharaj Parikshit, ajá. Fueron 7 días en los que no dormían ni comía nadie. Fueron 7 días así de largo. O sea, bueno, no sé si toda la asamblea que estaba presente, pero Maharaj Parikshit y Sukadeva Goswami no comieron ni durmieron. No sé si tomaban agua. Creo que Maharaj Parikshit ni agua tomaba porque decidió ayunar hasta la muerte. Eso no me acuerdo si al inicio lo vimos del capítulo 19, que decidió ayunar hasta la muerte. Entonces sí, fueron exactamente 7 días. Sería interesante si aguantáramos 7 días sin dormir, a ver si podemos terminarlo, pero no creo. Tal vez comiendo, comiendo y platicando. Sí,
Sí, porque era Haciendo justo pausas puede ser. haciendo pausa. En la India hay una como tradición que se llama el Sapta Bhagavatam y que sí son personas que se dedican a 7 días recitar sin parar el Srimad Bhagavatam, pero se van turnando. O sea, son un grupo de, digamos, son 14 personas y, por ejemplo, uno lee todo el día y después otro lee toda la noche, después otro lee todo y así por 7 días y lo terminan, ¿no? O sea, terminan todo el Bhagavatam, ¿no? Y de hecho se considera que es así como súper auspicioso, ¿no? Si uno logra hacer eso, al igual que Maharaj Pariksit, pues se dice que ya no vuelve a nacer en este mundo material, ¿no? Entonces... Podemos hacer esas prácticas de ayuno que hacen larguísimas, ¿no? Pues podemos ser de 7 días, hacen hasta de 40 días. Hay personas, ¿no? Que ayunan Sí. 40 días. No sé. Con cantar Hare Krishna, gracias. Comer prasadam. Exacto, sí. Sí, más práctico, así leemos todos los días un poquito. No nos agotamos. Sí, Muchas gracias. la verdad es que hay que entender que que este cuerpo que tenemos no está hecho para ese tipo de austeridades. O sea, si alguien intenta hacer ese tipo de austeridades, Es peligroso. físicamente nuestros cuerpos no están ya. Estamos hablando de los cuerpos al principio de la era de Kali, donde eran todavía vestigios de una vida larga todavía, ¿no? Claro, sí, sí, hay otras condiciones que se requieren para hacer austeridades así. Sí, de hecho es importante, como dijo, cuando le preguntaban a Prabhupada que qué austeridades recomendaba, él decía, cante sus 16 rondas y siga los 4 principios. Eso ya es suficiente austeridad para ustedes. Sí, más en el ritmo de vida que llevamos actualmente, es complicado tener votos pues, tan estrictos, ¿no? Los que estamos siguiendo o intentando seguir o recomendando seguir, a veces son pesados para muchas personas, ¿no? Entonces, simplemente lo mejor que uno pueda hacer para ir evolucionando en su vida, hacer votos, compromisos con uno mismo de qué es lo que yo quiero para mi vida y hacia dónde quiero dirigirme. Entonces, ¿qué puedo hacer para lograrlo? Y simplemente comprometerte con eso, porque a veces yo veo que es difícil comprometernos con nosotros mismos en hacer un pequeño disciplina, ¿no? En adoptar un pequeño nuevo hábito. Entonces, eso es como poquito a poco. De hecho, o sea, desde la perspectiva védica, Chivas, me corrige si no estoy en lo correcto. O sea, la austeridad cumple 2 objetivos, que es el autocontrol, fortalecer tu fuerza de voluntad y obviamente reconocer que no somos este cuerpo, ¿no? O sea, las austeridades para el cuerpo es justamente para ayudarnos a trascender ese concepto corporal de la vida, ¿no? Que los ayunos, que esto, que aquello, o sea, son justamente para trascender el concepto corporal de la vida. Si somos, digamos, estrictamente sástricos basados en las escrituras, en realidad lo más importante es cantar el santo nombre, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Sin embargo, podemos ver en nuestra propia vida, como tú dices, Araksha, o sea, como hacer austeridades en un ámbito tal vez como personal, ¿no? De lograr nuestros objetivos, nuestras metas, pues es muy satisfactorio, ¿no? Y también a nivel espiritual es muy satisfactorio realizar de vez en cuando austeridades, ¿no? De hecho, hace como 2 semanas estábamos platicando con la doctora Rádica, con mi mamá, que ella me preguntó, porque no quiero presumir, pero mi mamá es muy humilde, entonces ella me pregunta que qué opino de sus clases, y yo le digo, pues, ¿qué puedo opinar, ma? O sea, pero ella, debido a su humildad natural, me pregunta, ¿no? Entonces, pues yo como buen hijo que soy,
pues, digo, pues si me pregunta, pues opino. Entonces yo le dije, ¿no? Que a veces considero que hace mucho énfasis en las austeridades. Que a veces siento que presenta como si la conciencia de Krishna fueran demasiadas austeridades. Y que sí, naturalmente, ¿no? O sea, es uno de los 4 pilares de la religión, como ya vimos, ¿no? La austeridad. Y entonces es natural que se practique austeridad, ¿no? Y, ese día, según yo le estaba dando mi opinión, pero ella me terminó convenciendo de lo importante que era la austeridad, ¿no? Así yo me quedé bien reflexivo, así de, no, es que sí es bien importante la austeridad. Ahora, o sea, porque, o sea, a veces se puede entender como una connotación negativa, pero la realidad es que la austeridad da mucha fuerza espiritual. O sea, el hecho de, no el hecho de ayunar, o sea, el hecho de aceptar lo que Krishna nos presenta en nuestra vida y ofrecérselo a él mismo como una austeridad. O sea, por ejemplo, estudiar una carrera universitaria, trabajar, sostener nuestras familias, lo que sea, todo eso son austeridades, ¿no? O sea, por ejemplo, ese día que estaba platicando con mi mate, le dice, pues, ¿cómo no va a haber pasado austeridades? Tuvo 6 hijos, los 6 éramos tremendos. ¿Cómo no haber pasado austeridades? Pero ella todas esas austeridades la veía como una ofrenda a Krishna, ¿no? Entonces, ese día en realidad fue muy bonito porque mi mate yo me estaba pidiendo mi opinión y al final fui yo el que terminé así con un montón de epifanías espirituales de no, sí, tienes razón. Sí, es que si no restringes un poquito tus modos, ¿no? Por ejemplo, el otro día estábamos hablando con Mahatma Das y él hablaba acerca del control de las emociones, ¿no? O sea, si uno no controla las emociones, te pierdes a veces en la ira, en la depresión, en muchas cosas. Pero para controlar las emociones también hay todo un proceso que tienes que seguir, ¿no? Bueno, Srivas, querías decir algo. Perdón. Sí, un punto importante es, generalmente, por ejemplo, yo también critico mucho el énfasis en la austeridad, pero no por la austeridad en sí, sino por el contexto histórico en el que vivimos, ¿no? Cuando tú haces énfasis en austeridad, la gente no entiende realmente a lo que te refieres, porque cuando yo hablo de austeridad, de hecho casi no hablo de austeridad, prefiero hablar de, por ejemplo, comunicación no violenta, respeto a los mayores, autosatisfacción, que son las austeridades en el modo de la bondad que Krishna enfatiza en el Bhagavad Gita, ¿no? Pero cuando tú hablas de austeridad, cuando hablamos de austeridad, la gente piensa en pobreza, se acuerdan de AMLO, y es como que es algo negativo, ¿no? Pero generalmente el amplio concepto de austeridad dentro del contexto mexicano se refiere simplemente pues hay que trabajar, tenemos que esforzarnos para estar, y en ese contexto puede ser más positivo que si hablamos de austeridad, ¿no? Y al final estamos enfatizando lo mismo, ¿no? El respeto a la austeridad del cuerpo que Krishna menciona en el Bhagavad Gita, respetar a los mayores, poner un buen ejemplo a los menores, no ser violento, ni siquiera con la palabra, ¿okay? Enfatizar la comunicación no violenta, básicamente es enfatizar el Bhagavad Gita 17:15, y la autosatisfacción, el vivir satisfecho independientemente de las situaciones externas, la austeridad de la mente. Y cada una de ellas son austeridades que Krishna menciona, pero a fin de cuentas no son dentro del concepto de lo que la gente piensa de penitencia, ¿no? De austeridad, sí, irme de rodillas de aquí a Chalma o ayunar una semana, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, el Bhagavatam enfatiza también, vamos a ir viendo esa parte, lo que yo llamaría el efecto Durvasa. El Bhagavatam establece que las austeridades, sobre todo las austeridades en pasión y en ignorancia, endurecen el corazón, ¿no? Entonces la gente se vuelve más violenta. O sea, y eso
una gente que no ha comido en un rato, hay personas que se ponen de malas, ¿no? Y se vuelven violentas solamente por no comer, ¿no? Y qué decir, va a hacer un ayuno y se esfuerza por hacer un ayuno y termina de malas, violentando a la familia, violentando. Y yo puedo decir, eso me pasa a mí, ¿no? Entonces, eso es, Durvasa Muni es un sabio que vamos a encontrar en los próximos cantos, que de alguna manera siempre está de malas y siempre está maldiciendo a todos, ¿no? Y es muy curioso porque él de cierta manera es un brahmana, no sé cómo llamarlo, me atrevo a decirlo, que es un brahman artificial, porque originalmente él era un kshatriya, pero por envidia a un brahmana que no pudo vencer, él decidió practicar la tradición brahmínica. ¿Okay? Entonces, de cierta manera, él no es un brahmana natural, se volvió muy famoso y se volvió muy poderoso. ¿Okay? Pero todas esas austeridades que él hizo, que no le correspondían, porque originalmente él tenía naturaleza kshatriya, y todo lo hizo por el gusto de lograr un objetivo, de vencer a otro brahmana, ¿sí? Y eso ocasiona que él se vuelva, siempre está de malas, o sea, vamos a notarlo en el Bhagavatam, que siempre está maldiciendo y todo el mundo le tiene miedo y todo el mundo, incluso hasta Duryodhana lo utiliza en el Mahabharata, ¿no? Para mandar e intentar que maldijera a los Pándavas, ¿no? Sabiendo que que tenía muy mal genio. Y precisamente es como el efecto clave que el Bhagavatam especifica de una persona que desarrolla austeridades, penitencias que exceden la naturaleza y que ocasionan que se endurezca el corazón, ¿no? Entonces, eso es como una parte importante y con eso termino yo. Gracias, buenos días. ¿Puedo participar? Por favor, tío. Gracias. Estaba yo recordando a mi abuela. Mi abuela, en alguna etapa de su vida quedó como paralítica de su caderita, que se quebró. Y mientras yo la bañaba, ella decía, qué grandioso es Dios que nada me falta. Y entonces yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo que nada le falta si no puede caminar una mujer? Si no tiene todas las habilidades como para poder desarrollar su vida normal. Y ella decía, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Entonces, con el tiempo aprendí la gratitud porque dije, de veras no le hace falta nada. Tiene una nieta, o sea, soy yo, que la baña, le da de comer, le cambia el pañal. Entonces, no le falta nada. O sea, qué maravilloso es esto de darte cuenta que tus austeridades muchas veces te traen muchas bendiciones. Yo soy no sé mucho todavía de conciencia Krishna, sin embargo, considero que las austeridades son una parte fundamental para aprender al autocontrol. Y el autocontrol nos lleva a controlar nuestra mente. Cuando nosotros somos permisivos con nuestro cuerpo, porque vivimos en un mundo donde hoy todo nos lo merecemos, donde yo soy digno de todo lo que hay alrededor y a mi alcance, no tengo esa, ¿cómo se llama? Educación o esa formación a lo que viene a ser los niveles de tolerancia de frustración. Y entonces la gente que no desarrolla estos niveles de tolerancia a la frustración, toda su vida viven iracundos, enojados, molestos. Las austeridades para mí han sido bien importantes para aprender a tener límites conmigo misma. Para si bien como hija de Krishna todo me lo merezco, primero tengo que reconocer que el Creador y el que da todos esos beneficios es Él y que yo no puedo llegar a arrebatarlos. Yo no puedo llegar a tomarlos sin el permiso o la bendición que Krishna me da para yo ser partícipe de aquella abundancia. Y bueno, esa es la perspectiva que he aprendido a través del poquito camino que llevo con ustedes.
Y esa es mi perspectiva. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Geo. Qué gusto. Muchísimas gracias por compartir. Pues yo creo, Laksha, vamos. Muchísimas gracias, Gio, sinceramente. Ya nos extendimos un poquito todos. No. Estuvo Sí. muy bonito todo. Gracias, Chivas, también por la aclaración del contexto social y la aplicación real. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Si Laksha, ¿quieres agregar algo más? No, muchas gracias a ti y gracias a todos los que participaron. Y en el chat, para los que no están en contacto y que quisieran estar en contacto con nosotros, puse en el chat un enlace para unirse al grupo de WhatsApp de Encuentro Matutino, para quienes quieran estar ahí y así pueden recibir información acerca de las actividades que hacemos, o si tienen alguna pregunta, duda que sea fuera de la clase, lo pueden hacer ahí también. Gracias, un abrazo y buenos días a todos. Nos vemos mañana. Buen día a todos. Ya, Hasta muchas mañana. gracias. Muchas Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, buen día.